¿Te suena algo eso de la República Independiente de tu casa? ¿A que sí? Sí, me estoy refiriendo a aquel anuncio que una conocidísima multinacional sueca en el año 2007 pues hizo para enmarcar su publicidad. Claro, esto es una expresión que puede resultar, pues bueno, sorprendente, que puede generar risas. Algunos incluso se han burlado, otros han pensado que es una forma curiosa de, bueno, pues de llamar la atención. Pero, ¿qué pasaría si yo os dijera que en pleno siglo XXI, en este año 2020, existen en el mundo más de 200 micronaciones? Sí, sí, más de 200 micronaciones. Ahora veremos a ver qué es lo que es eso. Pero yo te diría a ti, ¿tú estarías dispuesto a crear tu propia nación? ¿Te embarcarías conmigo en la aventura de constituir una micronación novedosa? No estoy hablando de ninguna broma. No estoy tratando de provocar, no sé, no sé, de provocarte en definitiva. No, 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 estoy hablando de algo serio. ¿Acaso tú no estás harto del estado en el que vives? ¿Acaso no te sientes cada día más extraño en él? ¿Acaso no te sientes cada día más perseguido? ¿Y si existiera la posibilidad, reconocida incluso en el propio derecho internacional, de constituir una micronación o incluso de formar parte de uno de los tres territorios considerados como micronaciones en el mundo que actualmente no tienen dueño, territorios sin dueño, lo que se conoce en el derecho internacional como terras nullius, tierras de nadie? ¿Y si solicitáramos formar parte de la ciudadanía de alguno de esos tres territorios, de los cuales a continuación os voy a hablar? Mirad, no hay que confundir una micronación con un microestado. Microestados son, por ejemplo, Andorra, la República de San Marino o incluso la Ciudad del Vaticano. Micronaciones son otra cosa. Y se diferencian básicamente en que no existe un reconocimiento internacional de la existencia de estas micronaciones. Pero eso no significa que no existan, porque tienen algunos elementos básicos, como son el territorio, la población o la capacidad de generar relaciones externas. De esto voy a hablaros a continuación. Y os aseguro que no se trata de ningún chiste ni me estoy quedando con vosotros. Es más, os voy a invitar al final del vídeo para que el que quiera pueda indagar y verificar lo que a continuación os voy a contar. Vivir y dejar vivir. ¿Qué lema más bonito? ¿Qué lema más bonito? Bueno, pues ese es el lema de la micronación probablemente más conocida del mundo, llamada Liberland. Un pequeño espacio que se encuentra en los Balcanes, una pequeña tierra de nadie, una terra nullius de 7 kilómetros cuadrados, que está vinculada directamente con el Danubio y que actualmente no ha sido requerida por ningún Estado. 7 kilómetros cuadrados. Liberland. Incluso la bandera de esta micronación llegó a ondear nada más y nada menos que en el techo del mundo, en el Everest. Mirad, ¿de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de ningún sueño. No, 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 no. Aunque bueno, no parece que sea demasiado importante porque todavía no le han puesto freno. Pero es que, como he dicho antes, existen tres territorios en el mundo que no tienen dueño, que son las llamadas terra nullius, a las cuales me voy a referir a continuación. Mirad, ¿existe algún común denominador en los creadores de estas micronaciones? La verdad es que son muy variopintos los objetivos. Sí, pero parece que existe un punto en común, y es el deseo de desvincularse de una organización muy superior llamada Estado, de la que se quieren desligar por motivos muy diversos.
Algunas de estas micronaciones se han constituido sobre bases físicas. Otros lo han hecho solo de una manera virtual. Es el caso, por ejemplo, de la micronación de Enclava. Algunos de esas micronaciones lo han hecho sobre espacios físicos más o menos grandes. Es el caso, por ejemplo, de el que se conoce como, del que os voy a hablar después, la tierra de Mary Bird, más conocido como, lo tenemos por aquí, una parte importante de la Antártida, que tiene 1.600.000 kilómetros cuadrados y que en virtud del llamado Tratado Antártico de 1959 no puede ser reclamado por nadie, porque desde que ese convenio está en vigor no se pueden reclamar por parte de ningún Estado los espacios de este continente helado que no estén todavía bajo bandera de nadie. Bien, existen pequeños estados, como el de Talosia. Fijaros, se trata de un dormitorio. Un joven decidió, de Milwaukee, en los Estados Unidos, decidió constituir pues una micronación. Incluso tiene su propia bandera. Talosia, así se llama. Como os he dicho antes, existen 3 zonas en el mundo, 3 territorios considerados como terras nullius, tierras sin dueño. Por un lado la Antártida, por otro lado Liberland, a la que ya me he referido, y por otro lado lo que ha dado en denominarse el Sudán del Norte, más concretamente el territorio de Bir Tawil. Bien. Por otro lado, las formas que pueden revestir estas micronaciones pueden ser muy variopintas. Tenemos repúblicas parlamentarias, tenemos monarquías de origen divino, tenemos incluso hasta monarquías parlamentarias. E incluso, fijaros, voy a ir más lejos, tenemos también, veréis, la monarquía poético-cuántica. Es decir, tenemos aquí de todo. Fijaros, poblaciones. Hay micronaciones que tienen muy poquitos ciudadanos. Tienen que tenerlos unos cuantos porque si no, no sería una micronación. Pero claro, desde los 50 que tiene alguno de ellos o de ellas, hasta las 600.000 o 600.000 ciudadanos que tiene Liberland, pues hay todo un trecho. Pero voy a daros un dato que os va a sorprender. ¿Sabéis cuántos españoles han solicitado la ciudadanía de Liberland? Y que están pendientes todavía de que se les conceda el correspondiente pasaporte. Nada menos que 3.000. Ojo al dato. Micronaciones que tienen sus propias banderas, sus propios signos, que expiden sus propios pasaportes. Como lo oís. Pero es que voy más allá. Es que algunas de estas micronaciones tienen incluso embajadas fuera de sus territorios. Son los casos de West Ártica, a la que ya me he referido antes cuando me he referido a la tierra de Mary Bird en la Antártida con ese 1.610.000 kilómetros cuadrados. Tiene embajada en Madrid. Atención. Pero es que Liberland tiene también embajada en España, como lo oís. Y Sudán del Norte tiene también embajadas en algunos estados. Es decir, esto no es ninguna broma, aunque pueda parecer. Pero es que incluso estas micronaciones no se libran de guerras internas, incluso algunas de carácter civil, aunque vivan 50 o 60 o 70. Se pelean incluso por la sucesión. Ha ocurrido en algún caso. Pero es que incluso ha habido hasta conflictos internacionales. Es el caso de la llamada República de Seeland, constituida, un pequeño espacio que está en aguas internacionales y que sobre el que se constituyó o se erigió una micronación. Bueno, pues
hubo en su momento un intento de asalto militar a esta zona. No por parte de ningún Estado, sino por parte de alguien que quería, bueno, pues sustituir a los que estaban y colocarse ellos. Hasta tal punto fue así que los que intentaron la invasión, bueno, pues vieron cómo fue repelido el intento, hasta el punto de que incluso Alemania, como Estado, intervino para lograr la liberación de aquellos que habían intentado abordar este territorio. Repito, Seeland, ese es el nombre. Bien, esto sucedió en el año 1967. Pero es que incluso ha habido más problemas, porque estamos hablando de algo novedoso, pero los problemas, como veis, siguen siendo un poco los mismos. A lo mejor es que la idea de constituir una micronación está muy bien, pero si no cambia la propia esencia del ser humano, pues a lo mejor tampoco se avanza tanto. ¿Qué objetivos se persiguen? Como os he dicho antes, hay quien se mueve por la reivindicación política, otros, por el contrario, se mueven por otros objetivos, por ejemplo, ecológico. Hay una micronación llamada Anjianistán, cuya existencia está vinculada directamente a la desaparición de los plásticos en los océanos. El día en que eso se consiga, la micronación de Anjianistán se disolverá. Pero es que tenemos, curiosamente, otra micronación llamada la República de Alcatraz, que está situada en Italia, muy cerca de los bosques de Pirulla. ¿Y sabéis por quién está constituida esta micronación? Por librepensadores. Por librepensadores. ¿Cómo lo oís? Tenemos la llamada República Glaciar, constituida por Greenpeace, en una línea fronteriza que hace frontera, valga la redundancia, entre Chile y Argentina, en el cono sur latinoamericano. Y tenemos muchas más. Podríamos hablar aquí, por ejemplo, de la República de Austenasia. Este se define como una especie de imperio, un pequeño territorio que admite que se le sumen otros de otras diferentes latitudes del mundo. Se le ha sumado, por ejemplo, una cabaña en Montenegro, un bosque de Escocia. Puede resultar esto como de chiste, pero es que no lo es. Os aseguro que es cierto. Y incluso, esta república en forma de imperio, pues ¿sabéis lo que pretendió o lo que hizo? Pues le hizo saber al propio Parlamento británico que se constituía en una micronación. Y no les dolió prenda en hacerlo. Y este es un dato que también se puede verificar. En fin, hay muchísimas cosas, pero fijaros, es que hay otras micronaciones, Atlantia, en 1981, está la isla de Rosas, en el año 1964, alguien decidió constituir una plataforma en medio del mar Adriático y erigirse en micronación, pero esto no fue consentido por el Estado italiano, que envió a los carabinieri y puso fin, después de 55 días, a la historia de esta llamada República de la Isla de Rosas. Y así podríamos contar muchas más cosas. Pero, ¿os suena a vosotros algo eso de Tabarnia? Sí. Lo de Tabarnia tuvo lugar en pleno proceso independentista de Cataluña por parte de aquellos que consideraban que había motivos para desligarse de un futurible Estado catalán y formar su propia organización política. Una zona, creo recordar, de Barcelona, provincia, y a la que se sumaría también el Valle de Arán. Bueno, pues también, creo recordar, tuvieron su propia bandera, porque bandera, himno y datos
singulares tienen todas y cada una de las micronaciones que hasta el momento se han constituido en el mundo. Voy a ir concluyendo y vuelvo un poco al principio. ¿Estás harto de el estado en el que vives? ¿Cansado? ¿Te has planteado alguna vez la posibilidad no ya solo de marcharte de este para irte a otro, sino, bueno, constituir tu propia nación, como han hecho estos y otros? ¿O de solicitar formar parte de la ciudadanía de alguna de estas micronaciones? ¿O incluso de irte a alguna de estas 3 terras nullius o territorios sin dueño que actualmente existen en el mundo? ¿Te lo has planteado? A lo mejor no lo conocías y a partir del momento en el que escuches este vídeo igual empiezas a barajar la posibilidad. ¿Qué pasaría si muchos ciudadanos del mundo decidiéramos constituir nuestras propias naciones? ¿Qué pasaría si decidiéramos embarcarnos, tú que me escuchas, Antonio Muñoz y tantos otros seguidores de este canal y de otros, en una aventura cuyo objetivo final fuera constituir nuestra propia nación? ¿Qué pasaría? ¿Cambiarían nuestras vidas? ¿En qué medida? Si hubiera muchas micronaciones y no solo 200, ¿el panorama político internacional podría tambalearse? Yo pienso que detrás de todo esto existe una gran capacidad creativa e imaginativa, pero sobre todo también un hastío y una protesta. Y que subyace un pensamiento, aunque algunos no lo quieran admitir o no lo sepan. Un pensamiento de libertad que bien podría encuadrarse dentro de lo que se ha dado en llamar el movimiento libertario, en cualquiera de sus variantes. A mí me parece que hay mucho de esto y a mí me ha parecido muy bonita la idea que hoy he querido compartir con todos vosotros. Y os aseguro que no es broma, no es chiste y no tiene nada, pero nada de hilaridad, aunque pueda parecerlo. Gracias amigos por estar ahí, de verdad, un día más. Si queréis suscribiros al canal, ya sabéis que podéis hacerlo. Sin más, y hasta muy pronto, os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.